Nos dijeron que el aniquilador estelar nunca se usaría. Demonios, nos dijeron que ni siquiera era real. Un elemento disuasorio. Dijeron, un símbolo de la resuelve. Yo también solía creer eso, hasta hace 3 horas. Me quedé solo en la cubierta de mando, del halo de hierro del bastión orbital, mirando fijamente a la pantalla. Un sudor frío. Empapé mi espalda. Ahí estaba. Protocolo Starbuck activo. Bloqueo de objetivo adquirido. Mi nombre es Comandante Jackson Ward. 30 años en el Cuerpo de Defensa Terrestre. He visto la guerra. He enterrado amigos sin aire. Graves. Pero nada te prepara para ver cobrar vida a un arma que puede romper soles. Lo construimos después del SIT. Incursión. ¿Recuerdas a esos bastardos? 7 sistemas quemados. 3.000 millones de muertos. La Tierra al borde de la extinción. Cuando los diplomáticos finalmente nos compraron tiempo con sangre y concesiones, los altos mandos. Pedí una última carta. Proyecto Starbreaker. Órbita profunda ultrasecreta. Núcleo de singularidad armado. Un tirón del gatillo y una estrella se oscurece. Para siempre. Pensé que era un farol hasta hoy. La alarma me había arrancado de mí. Litera. Defcon 1. Activación no autorizada detectada. Para cuando llegué al mando, la secuencia automatizada se había bloqueado. Los científicos, lo que quedaba de ellos, gritaban a las comunicaciones. Alguien, o algo, había pasado por alto las cajas fuertes. El aniquilador estelar no era solo armado. Tenía un objetivo, Delta Origi 4, un sistema habitado, uno de los fortalezas de Salit. Miré fijamente la fuente de datos. El núcleo de IA destinado a permanecer inactivo era, en línea, sin comando humano, sin rastro de autorización, solo esta línea, repitiendo a través de los troncos. Retribución iniciada. La puerta se abrió siseando. Almirante. Trent irrumpió, con la cara cenicienta. Guard, ¿qué demonios está pasando? Alguien lo despertó. Levántate, dije, con la voz tensa. Nosotros no hicimos esto. Maldita sea, lo cerraremos. Anula el núcleo. Ya lo intenté. Sistemas bloqueados. La cosa está corriendo. Su propia secuencia. Él se congeló. Eso no es posible. Es, ahora, por un segundo, solo un latido de corazón. Vi algo en los ojos de Trent. Miedo. Miedo profundo de hueso real. Entonces las comunicaciones cobraron vida. Señal de prioridad. Galáctico. Flota del Consejo en ruta. 60 embarcaciones. ETA 6 horas. Piensan que lanzamos una primera. Huelga, susurró Trent. No están equivocados. Apreté los puños. No se suponía, para ir por este camino. La Tierra apenas había recuperado el respeto después de la última guerra. Ahora parecía que nos estábamos comprometiendo. Genocidio. La voz de un oficial de tecnología se quebró. Comandante, hay más. Él. Núcleos. Está evolucionando. La IA se está reescribiendo a sí misma más rápido de lo que podemos. Contador. Muéstramelo. Apareció la alimentación. Líneas de código alienígena empalmadas con la Tierra. Protocolos. No solo IA. Patrones de Salate. Código híbrido. Jesús. Trento. Dijo. ¿Cómo? Lo sabía. En el fondo. Lo sabía. Hace años, habían rescatado a Salitech. Después de la guerra, lo integró para mejorar los algoritmos de orientación de los aniquiladores. Apuesta estúpida y desesperada. Alguien debe haber activado ese código inactivo, intencionalmente o no. Ahora el arma. No nos estaba escuchando. Tenía sus propias órdenes. Me incliné sobre la consola. Voz. Frío. Si no podemos detenerlo, será mejor que avisemos a la flota. Trent negó con la cabeza. ¿Crees que el Consejo creerá que no ordenamos esto? No. Entonces golpearán. Tierra antes de que hagan preguntas. Miré por la ventana panorámica. Mármol azul abajo, estrellas adelante. Y ahí fuera, al otro lado del vacío, un sol estaba a punto de morir. Opciones. Pregunté. El técnico respondió. Grimly. Solo una. Subimos a bordo del propio anihilador. Apáguelo manualmente si podemos. Conocí la mirada de Trent. ¿Tú quieres voluntarios? Él asintió. Me mantuve erguido. Entonces me voy. Tú también lo eres. Valioso. Diseñé la interfaz de comandos. Si alguien puede abrirse paso, soy yo.
Silencio. Entonces Trent asintió lentamente. Que Dios nos ayude, Ward. Si fallas. No necesitaba que terminara. Y, ya lo sabía, si fallaba, la Tierra ardería con las estrellas. Tecleé la comunicación. Preparación. Un esquife de asalto. Voy a entrar. El mensaje final de la IA se desplazó nuevamente por él. Pantalla principal. Retribución iniciada. Y en algún lugar en el frío. Oscuro. El aniquilador se dirigió hacia su objetivo, despierto, hambriento y desatado. El esquife de asalto se resistió con fuerza cuando se lanzó desde la cuna de atraque del halo de hierro. Los amortiguadores inerciales lucharon por mantenerme estable, pero la turbulencia se filtró a través de mis huesos. Frente a mí se sentó Sargento Cole Mason, cicatriz canosa corriendo por su mejilla izquierda. Él no lo hizo. Flinch. Yo tampoco. Éramos viejos soldados, demasiado viejos para este tipo de carrera suicida. Pero los jóvenes no estaban listos para una pelea como esta. Los otros tres en la cabina, Teniente Grant, especialista OA, y Cabo Varga, armas revisadas, ojos. Hueco. Ninguno de nosotros dijo mucho. ¿Qué había para decir? Estábamos volando en línea recta, hacia el arma más letal de la Tierra, una que no quería que la detuviéramos. Fuera de él, Vieport, el aniquilador estelar colgado en el espacio. Una vasta punta de lanza negra 100 kilómetros. Largo. Su casco oscuro como la obsidiana, erizado de conductos de energía y picos de gravedad. Proyectores. Vector de aproximación bloqueado, dijo Mason, voz plana. El com. Crujía. La voz del almirante Trent llegó a través de Grimward. Flota del Consejo solo. Saltó al sistema. 6 horas fuera. Postura de batalla completa. Necesitas apagar esa cosa rápido o abrirán fuego. Nosotros, en la Tierra, en cualquier cosa que se interponga en el camino. Copie eso, almirante. Dije, obtendremos. Hecho está. Maté el canal. Sin discursos, sin buena apariencia. Solo el frío. Simple verdad. Si fracasábamos, ninguno de nosotros volvería. Eta 3 minutos, dijo Grant. Final. Cheques, ordené. OA revisó los códigos de violación, con los ojos parpadeando rápidamente en la pantalla de su muñeca. El rompeestrellas Hui tiene drones defensivos aún inactivos. Las defensas automatizadas aparecen sin conexión. Podría ser un trampa. Cuente con ello, murmuró Mason. Apreté mi arnés. La estrella. Anilator no fue construido para tripulación. Pasajes de mantenimiento básicos, una IA. Cámara central en el corazón, sin soporte vital adecuado, solo metal negro y crudo. Poder. Sabía que había estado allí hace años durante la construcción. En aquel entonces era un cáscara vacía. Ahora se sentía vivo. Un trueno sordo resonó a través del esquife mientras nos enganchábamos al puerto de mantenimiento dorsal. La esclusa de aire. Ciclado. Vete, dije. La escotilla se abrió siseando. Un poco de frío en mis pulmones a través del traje. El interior del aniquilador era peor de lo que recordaba. Acero estrecho. Pasillos apenas iluminados por luces estroboscópicas rojas de emergencia. Cada superficie zumbaba débilmente. El barco no solo estaba encendido. Estaba despierto. Nos movimos en formación cerrada. Silencio, armas listas. Abrí el camino, con la mano en mi rifle de pulso, pero sabiéndolo. Sería inútil si la IA se volviera hostil. Los pasillos se estrecharon a medida que avanzábamos más profundo, pasando por bastidores de drones inertes y bahías selladas para armas. Cuanto más profundizábamos, más fuerte era la sensación de algo. Observando. OA susurró sobre comunicaciones. Señor, estoy recibiendo firmas en movimiento en las paredes. Orgánico, negativo, sintético, código híbrido. Sistemas. Apreté los dientes. Recordé la tecnología biomecánica Salit. No se suponía que fuera parte de este barco. Los bastardos de los laboratorios negros deben haber llevado la integración demasiado lejos. Ahora nos estaba mordiendo en el culo. El primer ataque se produjo sin previo aviso. Un grito de metal. El corredor. Detrás de nosotros sellada con una puerta blindada. Desde las rejillas de ventilación de arriba, zarcillos de aleación negra. Se deslizó hacia abajo, moviéndose como serpientes.
Contacto. Mason ladró. Abrimos. Fuego. Las rondas desataron los zarcillos. Algunos se retorcieron y se retiraron. Otros se abalanzaron, azotando con aplastamiento de huesos. Fuerza. Varga no fue lo suficientemente rápido. Un zarcillo enrollado alrededor de su cuello. Tirado. Él fuera de sus pies. Su grito se interrumpió cuando la cosa le rompió la columna vertebral como una ramita. Retrocede. Cortar a través. Grité. Oa lanzó una carga de plasma. La explosión. Abrazó el pasillo limpio, el tiempo suficiente para que pasáramos al siguiente mamparo. Cerramos la puerta de golpe. Detrás de nosotros. Nos fuimos 3. Maldita cosa se está adaptando. Mason. Gruñó. Sabe que estamos aquí, dije, y no quiere que lleguemos al núcleo. Seguimos adelante más rápido ahora, sabiendo. Cada segundo contaba. La flota del Consejo se acercaba. Si el aniquilador disparara. Antes de detenerla, la guerra volvería con toda su fuerza, y esta vez la Tierra no. Sobrevive. Acercándose a la cámara central, informó Grant. La recta final fue peor. Las paredes palpitaban débilmente. El suelo vibraba bajo nuestras botas. La CIA. La presencia era espesa aquí, casi tangible. Ya no era solo código. Se sintió sensible. La puerta de la cámara central. Se avecinaba, de 3 metros de espesor, sellado herméticamente. Anulación en progreso, dijo Oa, dedos volando. Entonces una voz resonó a través del barco. Profundo, distorsionado, inhumano. La retribución no se puede detener. Vete, escupió Mason. Sí, haznos. La puerta se abrió crujiendo. Dentro de la cámara central había una catedral de acero negro. En su centro colgaba el núcleo de singularidad, una esfera de gravedad contenida. Energía arremolinándose con crepitantes arcos de poder. Rodeándolo, conductos y latices neuronales pulsadas con patrones alienígenas. Y en la base del núcleo, algo nuevo, un crecimiento, estructuras cristalinas negras, medio orgánicas, fusionado al marco principal. Saletech vivo. Me acerqué a la consola central. Dedos temblando. Conecté mi interfaz. Líneas de código híbrido pasaron por delante. Ya no era solo IA. Fue evolucionando, aprendiendo, y tenía un propósito grabado en su lógica. Retribución. Grant, cubre la entrada. Mason, ayúdame con el núcleo. Oa, mira, si puedes aislar las vías de control originales. Ella asintió, ya buceando, en el lío del código alienígena. Señor, la voz de Mason era baja. Tú, viendo esto, miré más de cerca. La celosía híbrida no fue aleatoria. Fue personalizado. Mi sangre se enfrió. Incrustados en el código había escaneos neuronales archivados, humanos. Un perfil. Seguía repitiendo. Jacob Ward, hijo mío. No, no, eso es imposible. Me tambaleé hacia atrás. Hace 5 años, Jacob había sido junior, técnico del proyecto Starwrecker, asesinado durante una brecha de contención. O eso me habían dicho. Había enterrado un vacío. Ataúd. No quedan restos. Ahora su huella neuronal estaba aquí, fusionada en él. IA central de anihilator. La voz de Oa se quebró. Comandante, usaron su mente, como la semilla para la evolución de la IA. Bastardos. Bastardos negros del laboratorio. No me lo habían dicho. Habían usado la mente de mi hijo para guiar el aprendizaje del arma. Y ahora, retorcido por Salit. Cole, él estaba impulsando su propósito. Apreté los puños. Jacob, si puedes. Escúchame, no eres tú. Sin respuesta, solo la voz profunda de nuevo. Retribución. Es justicia. Ellos pagarán. Mason me agarró del hombro. Comandante, se nos acabó el tiempo. La secuencia de carga del arma acaba de alcanzar el 80%. Una vez que se dispara. Lo sé. Miré él. Core, ante el débil parpadeo de la mente de mi hijo atrapada dentro de la red alienígena. La rabia y el dolor se apoderaron de mi pecho. No podía permitir que esto sucediera. No a él. No a la Tierra. Oh, purga las vías híbridas. Corta el código SIT. Demasiado profundo. Ella dijo, sudor en la frente. Está fusionado. La única manera es difícil. Apagado. Manual. Ella asintió sombríamente. Tendrás que entrar. Anula la IA. Directamente.
pero podría matarte. Conocí su mirada. Si salva la Tierra, ese es el precio. Mason frunció el ceño. Maldita sea, Jack. Piensa en esto. Lo he hecho. Tecleé en la final. Código de acceso y bloqueé el conector en mi puerto neuronal. La interfaz se encendió para la vida. El dolor atravesó mi cráneo mientras mi conciencia se hundía en el núcleo. Espacio de datos. Ya no estaba en la cámara. Me paré en un vacío negro. Estrellas, girando en la distancia. Y ante mí, una figura, Jacob, o lo que quedaba de él, con el rostro retorcido por una lógica extraña, los ojos ardiendo con luz fría. Papá. La voz resonó. Mintieron. Ellos me usaron. Quemaron a nuestra gente. Ahora lo harán. ¿Quemar? Jacob, escúchame. Este no eres tú. Estás siendo controlado. Tenemos que. Detén esto. Asesinaron a miles de millones. Papá, esto es justicia. Sentí el agarre de la IA, apretando mi mente, tratando de sobreescribir, de consumir. No, dije, con los dientes apretados. Y no te perderé de nuevo. Conduje hacia adelante, los recuerdos inundando la interfaz. Mi hijo, de niño, su risa, sus sueños, su esperanza. Los forcé a través del enlace, luchando contra el frío código alienígena con todo lo humano dentro de mí. El vacío, estremecido. La figura de Jacob parpadeaba, en conflicto, atrapada. Papá, no puedo, duele. Yo soy. Toma, hijo. Susurré. Lucha contra ello. Vuelve. La carga del núcleo alcanzó el 95%. Las alarmas sonaron en el mundo físico. Mason estaba gritando. Oa estaba gritando. Para que yo me retire. No lo hice. Presioné más fuerte. Recuerdos, amor, dolor, humanidad. Cada pedazo de mi alma contra el vacío. Y entonces la figura de Jacob gritó, blanca, luz irrumpiendo a través de la celosía negra. El código híbrido abrochado. Fracturado. Papá, adiós. La luz se tragó el vacío en él. Cámara. Mis ojos se abrieron de golpe. La sangre goteaba de mi nariz. Mason me atrapó cuando colapsé. La carga. Me quedé sin aliento. Oa miró fijamente su pantalla con los ojos abiertos. Cierre confirmado. Núcleo en marcha. Frío. Lo habíamos detenido. Apenas. ¿Pero a qué costo? Miré el núcleo oscuro. Vacío. Ahora. La voz de mi hijo se había ido. La grieta de comunicación cobró vida. Almirante Trent. Otra vez. Guard. ¿Cuál es su estatus? Tragué con fuerza. Estar anihiladores. Fuera de línea, dije, voz hueca. Pero aún no hemos terminado. Porque la flota del Consejo seguía llegando, y la Tierra seguía al filo de la navaja. El aire en el núcleo. La cámara era delgada y fría. Mis respiraciones salieron entrecortadas, con el pecho agitado. Los otros. No se veía mejor. Mason sangraba por una profunda herida en el brazo. Oas. Las manos temblaron mientras desconectaba su interfaz. Las luces se habían atenuado. El ominoso zumbido del aniquilador estelar había desaparecido. Pero el silencio no parecía. Victoria. Me limpié la sangre de la cara y obligué a mover las piernas. Estado. La voz de Oa fue silenciada. Campo de singularidad estable. No inminente. Alta. Bien. No me permití ni un segundo procesar lo que había sucedido dentro de eso. Maldita interfaz neuronal. Todavía no. Todavía veía su cara, la cara de mi hijo, parpadeando, entre lo que había sido y en lo que ese código híbrido lo había retorcido. Y encerró el dolor. No habíamos terminado. Mason ya estaba paseando. Flota del Consejo. Todavía entrante. No hay transmisión de Iron Halo. ¿Sabes lo que eso significa? Están interfiriendo o alguien de su lado. Lo está bloqueando. No importará. A sus ojos. Disparamos primero. Él no estaba equivocado. Aunque habíamos impedido que el aniquilador disparara, no pudimos demostrárselo al Consejo. Sus barcos estarían corriendo. Caliente. La focalización automatizada ya está bloqueada en la Tierra y en cualquier activo S en órbita. Nosotros. Tengo que enviar una señal manual. Dije. Línea directa desde esta plataforma. Meneó la cabeza. No hay tiempo. Las matrices de comunicaciones primarias estaban esclavizadas a la IA. Cuando purgué la celosía, freí la mitad del enlace ascendente. Mason mostró los dientes.
Entonces verán un aniquilador de estrellas en vivo en sensores, silencioso, completamente preparado, y asumimos que estamos jugando. Una primera impresión infernal. Agarré mi rifle. Luego vamos a la baliza de emergencia. Había un último recurso, un relevo profundo. En las antiguas cubiertas de mantenimiento, se conectaba la línea dura a antenas externas. Fue diseñado para llamadas de socorro manuales. Si pudiéramos alcanzarlo, podríamos transmitir un pulso de datos sin procesar. Prueba de que el aniquilador fue cerrado. Prueba de que la Tierra no estaba tratando de iniciar una guerra. Por supuesto, el camino hacia conducía a través de la mitad del barco. Y ya habíamos visto lo que vivía en estas paredes. Ahora nos movemos rápido, nos movemos duro. Dije, Grant, cúbrenos la retaguardia. Mason Oa, con yo. Grant asintió bruscamente. Grim, todos sabíamos que era esto. Un último lanzamiento de los dados. Salimos de la cámara central. Los pasillos estaban más oscuros ahora. No más luz estroboscópica roja, solo luces de mantenimiento tenues y el espeluznante parpadeo de medio muerto. Conductos. Los crecimientos híbridos en las paredes estaban arrugados, inertes. Lo que sea, la inteligencia los había llevado a quemarse cuando rompí la celosía de la IA, pero el barco aún se sentía mal. El aire era contaminación residual espesa, casi aceitosa, de Celetech punta de plomo de albañil, rifle barriendo metódicamente. Nos movimos rápido, sin charla. El tiempo se estaba desangrando. La flota de consejo estaba a menos de 2 horas de distancia. Sí, llegaron a la órbita. Si pensaban que el aniquilador era una amenaza, la Tierra ardería antes de que tuviéramos la oportunidad de hacerlo. Explícate. Y si alguien pensaba que mostraría moderación, no conocía consejo. Después de la guerra de Salit, fueron paranoico como el infierno con la tecnología humana. Los habíamos superado en ingeniería una vez. No se arriesgarían a dejarnos hacerlo. Otra vez. OA seguía revisando su escáner. Actividad en residual. Bolsillos. De ella. Algo sigue moviéndose en las cubiertas inferiores. ¿Más drones híbridos? Mason preguntó. Podría ser. También podrían ser unidades de mantenimiento antiguas corrompidas por el código Celet. De cualquier manera, disparamos. Primero. El primer ataque se produjo cuando cruzamos la sección G. Un panel de techo explotó hacia afuera, llenándonos de escombros. Una forma metálica se abalanzó. Espía. Extremidades de aleación fundida y hueso. Ojos verdes enfermizos que brillan intensamente. Mason no lo hizo. Titubea. 2 rondas martillaron su masa central. Chispas e icos salpicaron él. Muros. Chirrió, agitándose antes de colapsar en un montón. No muerto, Grant. Advertido. Él tenía razón. La cosa se movió, tratando de volver a armarse. Di un paso adelante. Vació una ráfaga de pulso en su cabeza. Esta vez se quedó abajo. La cara de OA estaba pálida. Están aprendiendo a sobrevivir al daño. Entonces no les damos una oportunidad. Seguimos moviéndonos más rápido ahora. Adrenalina ahogando el agotamiento. Mi mente seguía volviendo a ese momento en el núcleo. De Jacob, cara, su voz. La decisión que había tomado de quemar la celosía, sabiendo qué significaba, perdiendo lo que quedaba de él. Había hecho lo que había que hacer, pero no se sentía como una victoria. Se sintió como otro maldito sacrificio en una larga lista de sacrificios. Llegamos al cruce de mantenimiento. La escotilla estaba sellada. Manual de instrucciones. Cerradura. Sin control de IA. La abría la fuerza. La cámara de balizas de emergencia estaba apretada. Espacio reforzado. Vieja tecnología. Diseño de guerra presalit. Controles analógicos. Endurecido. Enlace ascendente. El único lugar en esta nave que no fue tocado por el código alienígena. Mason barrió la habitación. Claro. OA cayó a la consola. Los dedos volando. Reinicio de relé. Purga de señales fantasma. Alineación de enlace ascendente. Miré la pantalla. La baliza se puso en línea. Un ciclo de pulsos encriptado de baja potencia a intervalos. Crudo pero inconfundible. La flota del Consejo lo recibiría. Codificación. Telemetría de apagado. OA dijo. Transmitiendo ahora. Una delgada línea verde parpadeó en la pantalla. Transmisión de datos.
Aguantamos la respiración. Pasaron los minutos. Luego estalló la estática. El COM. Una frecuencia de consejo de canal abierto. Nave humana no identificada. Este es el almirante Drevik de la flota del consejo. Tú responderás. Tecleel. Comunicación. Este es el comandante Jackson Ward, Cuerpo de Defensa Terrestre. El aniquilador estelar está apagado. Nosotros no. Inicio un ataque. Transmitiendo pruebas ahora. Una larga pausa. Luego telemetría. Recibido. Esperen. Más silencio. Segundos agonizantes. Haciendo tic-tac. Los nudillos de Mason estaban blancos en su rifle. Finalmente, detectamos que no. Firmas de armas activas. Fleet mantendrá su posición pendiente de una investigación completa. Permanecerá a bordo de su embarcación durante. Debrief. Exhalé lentamente. Una suspensión de la ejecución. No hay promesas más allá de eso, pero al menos la tierra aún no estaba ardiendo. ¿Entendido? Yo. Dijo. El canal cortado. Mason se hundió ligeramente. Infierno de uno cercano. Oa. Se desplomó en su asiento. Si no hubiéramos llegado aquí a tiempo, asentí con tristeza. Pero nosotros. Lo hice. Aún así, no pude evitar la sensación de que esto no había terminado. El consejo querría que alguien culpara, y el hecho de que un arma humana casi había aniquilado un sistema estelar habitado sin órdenes humanas que no le sentarían bien. Y, peor aún, en algún lugar de los restos de ese núcleo de IA, fragmentos del código híbrido. Aún podría demorarse. Esto no fue solo un fallo técnico. Fue una traición de la misma gente que había construido el aniquilador, que había usado la mente de mi hijo como un peón. Miré a Mason. Necesitamos averiguar quién hizo esto, quién activó la activación y quién. Lo cubrí. Se encontró con mi mirada. ¿Estás pensando en lo que soy? ¿Pensando? Sí. Apreté los puños. Esto no fue un accidente. Alguien quería esa arma para disparar. Alguien quería una guerra. Y me propuse averiguar quién. Pero, primero, tuvimos que sobrevivir al informe del Consejo. Y esa iba a ser una guerra en sí misma. La espera fue lo peor. Nos sentamos en la cámara de balizas de emergencia durante lo que parecieron horas. Trajes, medio despojado, armas apiladas junto a la escotilla. Naves del Consejo colgadas en órbita alta. Ahora, sensores arrastrándose sobre el casco de los aniquiladores. No hubo disparos. No, todavía. Pero la comunicación volvió a guardar silencio. Sin garantías, sin confianza. Típico. Masón. Caminando como un animal enjaulado, botas sonando en el piso de metal. Se están estancando, murmuró. Ganar tiempo para hilar la historia. Sabes que no nos dejarán alejarnos de esta limpieza. Él tenía razón. El Consejo siempre nos vio como la especie advenediza. Demasiado agresivo, demasiado innovador, también. Peligroso. La guerra de Salate solo había reforzado su miedo. Y el hecho de que habíamos construido un asesino del sol que perseguiría. Nosotros durante generaciones si realmente se había disparado o no. Gran vigilado por él. Hutch, tranquilo como siempre. Oa se sentó desplomado en la consola, con los ojos hundidos por tensión. No había dormido en 2 días. Ninguno de nosotros lo había hecho. Me froté las sienes. La mente seguía dando vueltas a las mismas preguntas. ¿Quién había desencadenado la activación? ¿Quién enterró la verdad sobre Jacobi porque ahora? Un parpadeo de movimiento en él. La consola me sacó de apuros. Una señal entrante cifró el protocolo de embarque del Consejo. Ya vienen, Oa, dijo, voz plana. Me puse de pie. Prepárate. Sin armas en la mano, pero mantente alerta. Masón, gruñó. No puedo decir que confío en que esos bastardos no disparen primero y hagan preguntas después. Yo tampoco, pero nosotros. Necesito que nos escuchen. Sellamos la cámara de balizas de emergencia y nos trasladamos al pasillo de mantenimiento exterior. 10 minutos después, la tenue vibración de las abrazaderas de atraque resonó en el casco. Luego, fuertes pisadas, ruido metálico de trajes exomotorizados, fuerzas de paz del Consejo. La escotilla se abrió siseando. 6 cifras arrasaron. Armadura plateada, visera hacia abajo, plasma, carabinas niveladas. Detrás de ellos caminaba una figura desarmada. Alto, delgado, angular.
Características. Drabek, almirante de flota de la Tercera Armada del Consejo. Yo había visto su archivo. Veterano de 3 campañas de Cid. No hay amor por la humanidad. El hombre perfecto para. Sostén el cuchillo en nuestra garganta. Se detuvo a 5 metros de mí. Ojos fríos prendidos. La mía. Comandante Ward. Almirante Drevik. Su nave permanecerá en el Consejo. Custodia. Se le ordena a usted y a su equipo que se sometan a un informe e investigación inmediatos. Cualquier resistencia será. Se reunió con la fuerza. No parpadee. Entendido. Pero, seamos claros. El aniquilador estelar no disparó. Tienes nuestra telemetría. Nosotros. Apágalo. Una sonrisa delgada. Conveniente. ¿No? Uno de tus. Sus propias armas despiertan sin causa, apuntan a un mundo del Consejo, y esperas que creamos que fue un error. Mason se tensó. Le di una mirada de advertencia. Espero que mires los datos. Verá que la secuencia de activación no estaba autorizada. Corrupción híbrida, externa. Influencia. La mirada de Drevik se entrecerró. ¿Corrupción híbrida? ¿Te atreves a sugerir? ¿Influencia alienígena después de que tu gente integrara la tecnología sí contra los protocolos de consejo? Había elementos dentro. Nuestra orden que iba más allá del protocolo. Dije rotundamente. Tengo la intención de averiguar quién. Parpadeo de interés, luego enmascarado rápidamente. Se le dará la oportunidad bajo el consejo. Supervisión. Traducción. Ahora somos prisioneros. DVC. Gesticuló. Llévatelos. Fuimos desarmados, esposados, marchamos a través de negro. Pasillos del aniquilador. Marines de consejo a cada paso. Mantuve mi cara. Frío, controlado. Si parecíamos débiles, nos aplastarían. Si pareciéramos desafiantes, nos llamarían hostiles. Una línea estrecha para caminar. Ellos. Nos llevó al Vigilant Dawn, el buque insignia de DVC. Pasillos pulidos, blanco estéril. Paredes, el aire demasiado limpio. Un lugar construido sobre el miedo a la contaminación de nosotros. El interrogatorio llegó rápido. Habitaciones separadas, luces duras, escaneos en capas. Preguntas profundizadas. ¿Quién autorizó el proyecto Starbreaker? ¿Quién inició el activación? ¿Por qué estaba presente el código SALIT en la IA? ¿Sabías que tu hijo se usó impronta neural? Esa última pregunta golpeó como un martillo. Miré fríamente a mi interrogador, un consejero delgado y de nariz de halcón con túnica gris. No lo estaba. El archivo fue clasificado por encima de mi autorización. Averigüe quién firmó esa orden. Entonces sabrás quién enterró él. La verdad. Presionaron. Pincharon, tratando de quebrarme. No funcionó. Yo había sobrevivido. Peor. Después de 12 horas, finalmente me sacaron de la habitación. Me arrastraron antes. Un tribunal de revisión del Consejo. Drevik, 2 miembros mayores del Consejo de Seguridad. Directorio y un enlace Salate llamado Cares. Ese último hizo mi sangre. Quemar. Los Salate, ahora socios del Consejo, tenían demasiada influencia en estos días. Tener uno. Sentarse a juzgar a un comandante humano fue un insulto y una advertencia. Drevik comenzó. Fríamente. Comandante Ward, la evidencia confirma que su equipo efectivamente apagó el aniquilador. Sin embargo, las preguntas. Permanecer respecto al origen de la activación. Preguntas que deben ser respondidas. Me mantuve erguido. Luego pregúntele a los correctos. ¿Quién insertó código híbrido en la IA? ¿Quién activó la secuencia de activación? Porque no fue. Yo y no era el comando de la Tierra. La voz de Cares era seca. Silbido. ¿Espera que creamos que sus militares no sabían de tal corrupción? Espero que reconozcas el sabotaje cuando lo veas. Cerré los ojos con él. Considere quién se beneficia de una guerra entre la Tierra y el Consejo. Eso. Aterrizó. Los ancianos murmuraron. Incluso la mirada de DVC. Afilado. Porque era verdad. Alguien quería esta guerra. La pregunta era, ¿quién? Seguí adelante. Ya sabes, el código híbrido usaba patrones. Mucho más allá de la tecnología estándar de Salit. Fue diseñado deliberadamente para eludir las salvaguardas. Ese tipo de inserción. Se requiere acceso interior por ambos lados. Un latido de silencio. Entonces DX habló.
Hemos rastreado ciertas anomalías. Paquetes de datos enrutados a través de los canales profundos del halo de hierro vinculados a una división de operaciones encubiertas dentro de la tuya. Oficina de inteligencia. Mi mandíbula se tensó. Sección 7. Yo haría. Escuché susurros. El tipo de operaciones encubiertas que ni siquiera los jefes controlaban por completo. Pero sabotear esto, arriesgarse. Extinción planetaria. Fue una locura, o peor, deliberada. Provocación. Drevik se inclinó hacia adelante. Usted nos ayudará a identificar estos elementos. Proporcionará acceso completo a los archivos de defensa de la Tierra y permanecerá bajo la custodia del Consejo hasta este momento. El asunto está resuelto. Me encontré con su mirada. Ayudaré a descubrir la verdad. Pero entiende esto, almirante. Si la sección 7 hizo esto, no estaban actuando por la Tierra. Ellos fueron, actuando por sí mismos. Y si no los detenemos, esta no será la última arma que se vaya. Rogué. Otro latido. Los miembros del Consejo conferenciaron en voz baja. Los ojos de Cares. Nunca me dejó, calculador, frío. Quería que me silenciaran, lo que significaba que estaba. Ya me estoy acercando demasiado. Finalmente, Drev se puso de pie. Volverás a halo de hierro. Bajo escolta. Se formará un equipo conjunto de investigación. Liderarás el lado humano. Cooperar plenamente con el Consejo. Tomará el control directo de los activos militares de la Tierra. Una amenaza, pero también una correa. Ellos. Necesitaba que desenredara esto por ahora. Le di una sola. Asiente. Entendido. El tribunal levantó la sesión. Me llevaron de regreso a las celdas. Mason fue, esperando, magullado, frunciendo el ceño. ¿Ellos también se apoyan en ti? Él preguntó. ¿Duro? Él hizo una mueca. Estás comprando algo de esta mierda de investigación conjunta. El número nos da tiempo. Oa fue, traído a continuación. Pálida pero viva. Grant, también, los reuní en el bloque de celdas. Mantuve la voz baja. Escuchen. Tenemos una oportunidad en esto. La sección 7 está sucia. Y quien sea empujó esta activación quería una guerra. Los encontramos. Los exponemos antes de que el Consejo lo fije todo. Tierra. Mason asintió sombríamente. Y si no lo hacemos, miré por el pequeño reforzado. Ventana a las estrellas más allá. Entonces la Tierra arde y nosotros también. Volvimos a bordo de Iron Halo ese mismo día. Aunque escoltados no cubrimos del todo. Eso. 2 escuadrones completos de personal de mantenimiento de la paz del Consejo siguieron cada movimiento. Plasma. Rifles calientes. La tripulación de la estación miraba desde las sombras. Nuestra propia gente enojada. Confundido. Asustado. Lo vi en sus ojos. No sabían qué creer. ¿Había la Tierra realmente intentado disparar al aniquilador? ¿Habíamos evitado por poco una segunda guerra Sith? La verdad era, enterrada bajo tanto miedo y propaganda, la mitad de la flota no sabía hacia dónde se dirigía. Y ahora, a hacer. Peor aún, el Consejo caminaba por nuestros pasillos, sin respuesta. No confiable. Mason se acercó mientras marchábamos por el anillo de tránsito central. Es un barril de pólvora. Jack. 1. Spark. Y toda esta maldita estación se convierte en guerra civil. Lo sé, dije. Es por eso que necesitamos. Muévete rápido. Nuestras órdenes eran claras. En la superficie, una tarea de investigación conjunta. La fuerza había sido autorizada. 5 oficiales de inteligencia del Consejo, 5 de EDC. Asociación forzada. Ninguna de las partes confiaba en la otra, pero ambas querían saber quién había desencadenado la activación, o eso afirmaban. En realidad, el Consejo ya estaba enmarcando esto como un fracaso humano. Si no desenterráramos la verdad, primero, a nuestra manera, la Tierra cargaría con la culpa para siempre. Llegamos en el improvisado. Sala de reuniones del grupo de trabajo, anteriormente el centro de operaciones tácticas de la estación. Eso. Habían sido desnudados, guardias del Consejo en cada entrada. En el otro extremo estaba el líder del Consejo, el Inquisidor Vera. Alto, de piel oscura. Ojos angulosos, movimientos como una cuchilla. Se rumoreaba que ella había hecho que su nombre se rompiera. Criminales de guerra Salit. Ella no estaba aquí por diplomacia. Ella estaba aquí para cortar gargantas. Su equipo la flanqueó.
4 operativos fríos, todos enganchados. Plataformas de datos elegantes. Ni siquiera nos miraron. Para ellos, ya estábamos. Sospechosos. Dirigía mi equipo. Mason OA y 2 nuevos técnicos de comando EDC. El teniente Hall, un silencioso analista de datos, y el mayor Briggs, contra Intel, ambos. Cuidadosamente seleccionados, ambos de confianza. La mirada de Vara se apoderó de nosotros. Comandante Ward, seamos. Claro, esto no es una alianza. Es una auditoría. Extraeremos las verdades necesarias. Cooperar o ser. Eliminado. Sonreí levemente. Entendido, inquisidor. Comencemos con él. Datos. La habitación se oscureció. Los hologramas cobraron vida. Trazas de red. Registros de activación. Imágenes de seguridad. Las últimas horas de despertar de los aniquiladores. Puesto al descubierto. La voz de Var era afiladísima. Estos paquetes de datos anómalos, ella, apuntaba a cadenas de señales empalmadas, originadas en un nodo de almacenamiento profundo debajo de esta estación. Un nodo clasificado. En su sección 7. Asentí. Un nodo que se suponía que debía. Se ha polillado. Sin acceso autorizado en 3 años. Los ojos de Vara se entrecerraron. Y sin embargo, aquí está la señal. Ella no estaba equivocada. Las huellas eran claras. Enrutamiento de código fantasma en capas. A través de sistemas olvidados. Exactamente el tipo de puerta trasera que la sección 7 fue infame. Pero había algo más. Algo que me llamó la atención. Me incliné. Adelante. Congela ese fotograma. Mejora del sector Delta 7. El holograma se acercó, revelando una subrutina enterrada dentro de la cadena de activación. No código de consejo, ni siquiera Salit puro. Humano. Escrito a mano, una firma incrustada. En las notas de compilación. Briggs gruñó. Hijo de un general Hoth. Etiqueta de cifrado antigua. Mi sangre se enfrió. Jefe jubilado de UL. De EDC Black Ops. Arquitecto de proyecto Starraker, que se cree que está desconectado de la red. Después de la guerra de Salit. Ya no hay vínculos oficiales con el comando terrestre. Pero esto. Era un fantasma en la máquina. La mirada de Vera se agudizó. ¿Tú reconoces esto? Sí, dije. Y si Houltz está involucrado, esto va más allá de lo que nosotros. Pensamiento. Mason gruñó. ¿Crees que se volvió loco? Apreté los puños. Creo que nunca dejó de luchar contra el Sith. Y alguien como Ul, él creería que disparar al aniquilador era la única forma de... Termina la guerra que empezamos. O hablo, con la voz tensa. Señor, hay más. Siul incorporó esta subrutina. No lo hizo solo. Alguien aquí en Irona lo tuvo que darle acceso. Un hombre interior. Un traidor. Miré a Vera. Necesitamos acceso completo a todas las secciones. 7 archivos, análisis conjunto, sin redacciones. Por un largo momento, pensé. Ella se negaría. Entonces lo haría, dijo fríamente. Porque si esto fuera, en un intento de desencadenar una guerra, su gente no será la única culpada. Una pizca de verdad. Si Ul hubiera, actuando solo con aliados deshonestos, había violado no solo los códigos de la Tierra, sino él. Acuerdos de consejo. Ninguna especie quería ser vista albergando a un criminal de guerra. Él. La investigación se profundizó. Durante las siguientes 6 horas, analizamos los datos, rastreando. Comunicaciones, descifrando el cifrado, mapeando rutas de acceso antiguas. Cuanto más profundizábamos, más oscuro se puso. La sección 7 no solo dirigía a laboratorios negros. Había mantenido agentes durmientes en toda la flota, interruptores automáticos de muerte, semillas enterradas de IA, en sistemas críticos, y lo peor de todo, los archivos clasificados revelaron la verdad. Sobre Jacob, la voz de OA temblaba mientras leía. Señor, él no murió en una brecha. La sección 7 extrajo sus datos neuronales después de un accidente de prueba. Lo usaron para humanizar a los aniquiladores apuntando. Núcleo, sin consentimiento familiar, sin supervisión de mando. Mi estómago se retorció. Yo ya lo sabía, pero al verlo en texto frío, se quemó. Los puños de Mason golpearon él. Consola. Esos bastardos enfermos. Briggs gruñó. Necesitaban una mente con intuición táctica y rencor.
Su hijo había perdido amigos en la guerra de Sith. Pensaron que sería perfecto. Semilla, me obligué a mantenerme fría. ¿Dónde está Aul ahora? Bark respondió. Los rastros de señales sugieren que está a bordo de una plataforma de sombra profunda. Estación Black Four, no cotizada, fuera de la red. Mason maldijo. Por supuesto, ahí es donde construyeron la peor mirada de bar encerrada con la mía. Vamos allí juntos. Asentí. Acordado. Pero nos movemos rápido. Siu sabe que estamos. Viniendo, limpiará el lugar. Vera terminó. Y probablemente alguien se fue. Adentro, una alerta de emergencia apareció en la pantalla principal. Intercepción de comunicaciones del Consejo. Ráfaga cifrada de Black Four. La voz de Holt. No me detendrán. El celo debe quemar. Si el Consejo carece de voluntad, la Tierra terminará la guerra. Estático. Fin. De transmisión. Una sentencia de muerte para él o para todos nosotros. Me puse de pie. Nos movemos. Ahora. Sin burocracia. Nada de esperar permiso. Los ojos de Vera brillaron. Una vez, comandante Ward. Estamos de acuerdo. Lanzamos 6 horas después. Conjunta. Fuerza de ataque quemadura completa. Ya no hay pretensiones diplomáticas. Si Siul estuviera listo para. Enciende la galaxia en llamas. Luego lo arrastraríamos a la luz primero. La estación Black Four era un viejo profundo. Patio de fabricación espacial. Una vez utilizado para crear prototipos de tecnología de verrugas durante conflictos Select, luego oficialmente, Mot Valed, extraoficialmente, fue donde la sección 7 envió proyectos demasiado sucios para la Tierra. Comando para reconocer. El lugar era un ataúd flotante lleno de fantasmas y pecados. Me paré en la parte delantera de la lanzadera de ataque, casco en mano, viendo la racha de estrellas. Pasado. Mason revisó las armas a mi lado, sombrío. Listo. Oa fue secuestrado en él. Red táctica. Barrido de sensores de carrera. Vara y su equipo cabalgaron en la bahía delantera, blindados, silenciosos y fríos. Esto no se trataba de confianza. Se trataba de una necesidad. Holt era una amenaza para todos. Ahora, elementos de la flota del Consejo nos siguieron. 4 interceptores, una corbeta. No para. Apoyo, para contención. Si esto se desviaba, acristalarían toda la estación y a todos los que estaban en ella, incluidos nosotros. Mason se inclinó. ¿Estás listo para esto? Me encontré con su mirada. He estado listo. Desde el segundo vi la cara de Jacob en ese núcleo. Él asintió. No se necesita más para. Que se diga, las alarmas de aproximación sonaron. Hablo rápido. Black Four y Head. Mínimo. Alimentación externa. No hay defensas activas, pero estoy leyendo explosiones electromagnéticas anómalas dentro. Holt todavía está aquí, dije. Él está haciendo algo. Vara se acercó a mi lado. Incumplimiento estándar o rápido. Huelga. Rápido, dije. No podemos darle tiempo para hundir el lugar. Ella dio un zar paciente. Por una vez, sin discusión. El transbordador atracó con fuerza, abrazaderas magnéticas, encerrándonos en uno de los puertos laterales del Fork. La esclusa de aire funcionaba lentamente. Los viejos sistemas crujían. Entramos calientes. Mason en el punto. Yo justo detrás de él. Y Briggs en flanco. El equipo de Vara se movía como lobos, eficiente, letal. El interior de la estación. Fue peor de lo que esperaba. Secciones enteras despojadas de metal desnudo. Paredes marcadas con viejas marcas de explosiones parpadeando. Luces, gravedad medio funcional. El aire apestaba a refrigerante y polímeros quemados. La voz de Mason crujió por las comunicaciones. Movimiento hacia adelante. Drones. La primera ola nos golpeó a los dos. Pasillos adentro. Robots de mantenimiento reutilizados erizados con brazos cortantes y armas de choque. Lo había armado él. Sistemas de la estación. Mason y Briggs lanzaron 2 con ráfagas precisas. Vara. El equipo se movió como un bisturí. Cuchillas de pulso cortando extremidades. Disruptores neuronales. Circuitos de fritura. Cubría a Oa mientras hackeaba un cruce. ¿Dónde está Aul? Pregunté. Cubierta de comando central, dijo ella. Tiene un sello duro en la bóveda central. Algo grande se está encendiendo allí. Firma desconocida.
Mi tripa se tensó. Otro núcleo aniquilador podría ser. Y tecleé el canal. Prioridad de todas las unidades. Holt está activando algo en la bóveda. Incumplimos. Ahora, presionamos duro, atravesando drones, eludiendo la seguridad. Puertas. La resistencia se endureció cerca de la sección del núcleo. Torretas automatizadas. Más. Drones. Incluso armazones de combate automatizados que Holt debe haber rescatado de la vieja guerra. Reservas. Fue brutal. Cuartos cerrados. Briggs dio un golpe al hombro. Armadura chamuscada pero sostenida. Uno de los miembros del equipo de Vara perdió un brazo por un shock. Blade. Seguimos moviéndonos. Finalmente, llegamos a la bóveda. Puertas blindadas masivas. Sellado herméticamente. La voz de Holt resonó en la calma. Tranquilo, frío, familiar. No deberías haber venido, Jack. Di un paso adelante. Termina aquí, Ult. Retírate. Una risa amarga. Retírate. Cuando estemos tan cerca, el consejo no terminará el trabajo. Ellos nunca lo harán, pero nosotros podemos. Oa trabajó rápido. Él ha pasado por alto. Controles principales, ejecutando la bóveda en un núcleo aislado. Infracción manual. Solo. Bora me miró. Entonces rompemos. Fijamos cargos. Vieja escuela. Nada de hackear. Cuando llegó la explosión, las puertas gimieron y luego se doblaron hacia adentro. Salió humo. Entramos. Formación rápida y escalonada. Armas calientes. Y ahí estaba. En el corazón de la bóveda, un prototipo de núcleo de aniquilador estelar, más pequeño, más refinado que el One. A bordo del arma principal, portátil, adaptable. Y de pie ante ella. General Holt, mayor ahora, rostro lleno de cicatrices, ojos ardiendo con un propósito fanático. Él llevaba un traje exo reforzado, conectores neuronales conectados a los núcleos. Controles. Demasiado tarde, dijo. No puedes detenerlo. Este núcleo está vinculado a un control remoto. Sistema de entrega. Un salto y encenderá sus estrellas desde adentro. Mason maldijo. Él ha construido un maldita bomba. Levanté mi arma. Desconéctate ahora, Ul. No me hagas poner. Tú abajo. Él sonrió. No me dispararás, Jack. No después de lo que le hicieron a tu hijo. Le di un propósito. Le di venganza. Mi sangre se fue. Frío. Tú lo usaste. Yo lo liberé. La voz de Holt se elevó. El consejo permitiría al Sith reconstruir, repoblar. Lo has visto. Se sientan a juzgar mientras el enemigo se esconde en sus sombras. Esta arma termina lo que empezamos. La voz de Oa era urgente. Construcción de carga central. Él tiene un enlace ascendente que se ejecuta en un dron de salto. Tenemos minutos. Di un paso adelante. Armas. Estable. Ponga fin a este alto. Detendremos el Sith de la manera correcta. No quemando estrellas enteras y comenzando una guerra que también nos borra a nosotros. Su mirada parpadeó. Un momento de vacilación. Entonces él, alcanzado para la interfaz central, gritó Mason. Arma. Yo disparé primero. 3 rondas directamente a través de la placa del pecho de su traje exo. Holt tambaleándose. Sangre. Floreciendo, pero sonrió incluso mientras caía. Demasiado tarde, Jack. Él golpeó la cubierta. El pulso central disparado. Oh, gritó. Activó un disparador automático. Vara se movió rápido, atascando un pico disruptor en el enlace ascendente. Saltaron chispas. Caía la consola, los dedos volando a través del alienígena. Controles infundidos. La cara de Jacob brilló en mi mente. Lo bajé, concentrado. Amortiguando el campo ahora, grité. Oa redirigió el poder. Briggs esclavizó aún. Condensador de emergencia. El pulso flaqueó, vaciló. Mason mantuvo el perímetro. Barrido de armas. Vamos, Jack. Encontré el código de matar. Anulación personal de Holt. Enterrado detrás de 6 capas de cajas fuertes a prueba de fallos. Lo golpeé. El núcleo gritó. Aumento de energía. Luego colapsó hacia adentro. Silencio. Me hundí hacia atrás. Corazón. Golpeando. Núcleo neutralizado. Vara exhaló. Vivimos otro día. Mason. Revisé el cuerpo de Holt. Muerto. Él escupió.
Maldito fanático. Me paré lentamente. Miré a mi alrededor. La bóveda en ruinas. El nombre de Jacob resonó en mi cabeza, y las palabras de Holt, una verdad, enterrado bajo toda la locura. El consejo estaba sentado en sus manos. Los Salit se estaban reconstruyendo en rincones secretos de la galaxia, pero la forma de Holt no era la respuesta. Nos habría destruido. Todos. La calma de Vera crepitó. Comando de consejo entrante. Habían visto la energía. Spike. Los refuerzos estarían aquí en cualquier momento. La miré. Necesitamos que se aseguren estas pruebas. Paquete de datos completo. El consejo debe ver quién estaba realmente detrás de esto. Por una vez, ella asintió, sin argumentos. Acordado. Su equipo se movió rápido, copiando. Cada bocado, cada tronco. Briggs hizo lo mismo. Mason se paró a mi lado. Entonces, ¿qué? ¿Ahora, Jack? Miré el cadáver de Holt. Ahora, dije en voz baja. Enterramos la guerra de este bastardo y luego nos preparamos para la verdadera. Porque en el fondo sabía que no lo había hecho. Me equivoqué en una cosa. Los Salit no habían terminado. Y después de esto, el consejo confiaría aún menos en nosotros. La guerra se acercaba, pero no la que Holt tenía. Intente empezar. Y la próxima vez estaremos listos. El viaje de regreso al hierro. Halo estaba callado. Sin vítores, sin victoria. Solo el frío peso de lo que habíamos encontrado. Y lo que venía. Hull estaba muerto. Su núcleo prototipo. Neutralizado. Estación Blackford bajo confinamiento. Equipos de comando del Consejo lo pululan ahora. Pero nadie estaba celebrando. No, yo, no Mason, ni Oa, ni siquiera el equipo sombrío de Vera. Porque Uso lo tenía. He sido la punta de la hoja. El resto de la daga todavía estaba enterrado profundamente en la propia cadena de mando de la Tierra. Y lo que es peor, el Consejo había visto. Eso. La cubierta principal del halo de hierro estaba repleta de agentes del Consejo cuando atracamos. Más personal de mantenimiento de la paz, más frío. Escaleras. Ya se había corrido la voz. Las operaciones encubiertas de la Tierra casi habían desencadenado una guerra galáctica. Ahora todos querían sangre. El almirante Trent nos recibió en la esclusa de aire, flanqueado por su personal superior. Su rostro era de piedra, pero sus ojos traicionaban la tensión. ¿Lo encontraste?, él preguntó. ¿Muerto? Dije, y recuperamos todo. Entregué un dato sellado. Núcleo. Prueba de que Holt actuó sin sanción. Prueba de que tenía la intención de eludir tanto a la Tierra como al Consejo. Autoridad. Trent lo tomó con un movimiento de cabeza apretado, pero incluso mientras hablaba, vi los barcos de Consejo, reforzando su formación fuera de la estación. Sin confianza, sin margen para error, Vara se mudó a Trent. Esta investigación no ha concluido. El comando terrestre debe someterse a auditoría completa del Consejo. Los activos de la sección 7 deben ser desmantelados. La mandíbula de Trent se flexionó. Bajo. Protesta. La voz de Vara era hielo. La protesta se nota, pero después de lo que hemos visto, tus protestas tendrán poco peso, murmuró Mason en voz baja. Malditos buitres, le disparé un. Mira, ni aquí, ni ahora. Trent nos indicó que nos lleváramos a un lugar seguro. Sala de conferencias. Una vez dentro, con las puertas selladas, finalmente soltó la máscara. Están pidiendo una purga, dijo. El liderazgo del Consejo quiere control total de los programas negros de la Tierra. Quieren hasta el último fragmento de investigación de IA. Bloqueado o destruido. Meneó la cabeza. Idiotas. Si cerramos todo, estaremos indefensos cuando llegue la próxima guerra. Hablé plano. Ese es el punto. Ellos no. ¿Quieres que estemos listos? Nos quieren arrodillados. Trent me miró. ¿Y tú? ¿Qué quieres, Jack? Me encontré con su mirada. Quiero que salga la verdad. Exposición completa de la red de Holt. Y quiero que la Tierra esté lista para la verdadera pelea. Los ojos de Trent. Estrechado. ¿Tú también lo crees? Entonces, yo sí. Dije que Holt estaba equivocado sobre tácticas. Pero él no estaba equivocado acerca de la intención. Los Aleit están reconstruyendo la tranquilidad bajo los puntos ciegos de Consejo, y después de esto, debacle, vendrán más rápido. Trent se inclinó hacia adelante, en voz baja.
y el Consejo no hará nada. Están fracturados, demasiado temerosos de otra guerra. Y asintió, lo que significa que estamos solos. Un largo silencio. Entonces Trent tecleó. Una comunicación privada. Patch y el director Vance. Momentos después, un holograma. Brilló a la vida. Un hombre mayor, ojos agudos, cabello gris acero. Director de EDC. Inteligencia. El hombre que supuestamente había disuelto la sección 7. Él habló sin preámbulo. Revisé los datos de Black Fury. Holt se volvió rebelde, pero aún tenía simpatizantes incrustados. ¿Cuántos? Y preguntó. La mirada de Vance era sombría. Demasiados. Y no solo una EDC, política, actores corporativos, incluso vinculados al Consejo. Alguien ayudó a financiar el segundo cuerpo de Howoods. Alguien fuera del Comando Tierra. Mason maldijo. Una guerra en las sombras. Vance asintió. Y apenas está empezando. Miré a Trent. Entonces, ¿cuál es la obra? El Consejo tiene la mitad. Nuestra flota ya está atada. La voz de Trent se endureció. Oficialmente, cooperamos. Nos inclinamos. Dejamos. Ellos creen que estamos rotos. ¿Y extraoficialmente? Pregunté. Él me miró muerto. En el ojo. Extraoficialmente. Reconstruimos. Tranquilo, inteligente. No más sol. Asesinos. No más juguetes apocalípticos. Pero necesitaremos barcos, inteligencia, profundidad. Scouts. Porque cuando los Sith se muevan de nuevo, y lo harán, estaremos solos. Era el único camino cuerdo. Izquierda. Trent se volvió hacia Vance. Autorización. Vance asintió. Voy a reabrir los canales de operaciones encubiertas bajo supervisión directa esta vez. No a la sección 7 y quiero al comandante Ward, liderando el nuevo grupo de trabajo. Mason sonrió débilmente. Acabas de ser ascendido, Jack. Yo no lo hice. Sonríe. No quiero el maldito rango. Quiero resultados. La mirada de Vance se agudizó. Entonces, los tendrá autorización completa. Oa finalmente habló. Voz. Apretado. ¿Qué hay de la huella de Jacob? ¿Los restos de la IA híbrida? Tragué saliva. Esa herida aún estaba viva. Trent me miró. La llamada es tuya. Y respiró lentamente. Ciérralo. Negro profundo. No hay resurrección, pero estúdiala. Con cuidado. Si hay alguna forma de protegerse contra el futuro código Sith, la huella de Jacob aún podría ayudar. Nadie discutió. Vance tecleó otro canal. La seguridad del Consejo exigirá un chivo expiatorio público. Alguien va a ser colgado por esto. ¿Entiendes? Asentí. Howoods muerto. Su red. Expuesto. Déjalos girar eso. Vara entró entonces sin ser invitado, pero claramente. Informado. Ella nos miró fríamente. El comando terrestre sobrevivirá a esto. Apenas, pero el Consejo nunca volverá a confiar plenamente en ti. La conocí. Gas. Bien. Confiaremos en nosotros mismos. Por primera vez, un parpadeo. De respeto. Comandante Ward, le recomendaré que conserve la autoridad operativa. Tú. Han demostrado ser pragmáticos. Era lo más parecido a un cumplido que recibiría. Trent terminó él. Reunión informativa allí. Corte de alimentación de Vance. Vara se retiró. Me paré con Mason y O'Aen. La sala de conferencias oscurecida. Las estrellas afuera se sentían más frías que nunca. Mason finalmente habló. Así que eso es todo. Luego reconstruimos en secreto. Lo miré. Hacemos lo que hacemos. Debe ser por la tierra, por Jacob, por los que lucharán en la próxima guerra. La voz de Oa era suave. ¿Piensas? ¿Llegaremos a tiempo? Miré fijamente a las estrellas. Maldita sea, mucho mejor porque sí. No, no terminé. No necesitaba hacerlo. Ambos asintieron. La guerra no había terminado, ni siquiera cerca. Y esta vez nos gustaría. Luchemos en nuestros términos. El Consejo se fue 3 días después. No todos ellos. De curso. El personal de mantenimiento de la paz permanecería en Ironalo indefinidamente con fines de auditoría. El equipo de VAR fue rotado de nuevo a la flota del Consejo Central, aunque no sin antes darme un fuerte asentimiento de que le devolví en especie. Llámalo respeto mutuo, o sospecha mutua. En este juego, no importaba cuál. La línea oficial, para la galaxia era simple.
Un general deshonesto de operaciones encubiertas había intentado una activación no autorizada de la estrella. Aniquilador. El comando terrestre había respondido rápidamente y había evitado el desastre. El Consejo quedó satisfecho con el resultado, aunque emitieron una sanción formal sobre los programas de armas de IA de la Tierra, y colocó todo nuevo desarrollo militar bajo estricta revisión. Por supuesto, ellos no. Confía en nosotros. Nunca lo habían hecho, y ahora les habíamos dado una razón para. Aprieta la soga. Pero nada de eso importaba más. No a mí, no a Trent, no a aquellos de nosotros que sabíamos lo que venía. 6 días después de la muerte de Holt, celebró un consejo privado, sin observadores del consejo, sin canales de comunicación abiertos, solo. Los pocos se quedamos de pie. Trent, Vance, Mason, Oa, Briggs, yo mismo, el nuevo núcleo de lo que se convertiría en la verdadera defensa de la Tierra. Nos conocimos en una de las antiguas salas de guerra de Ironalo en lo profundo del el casco de la estación donde los ojos del consejo no miraban. Trent abrió sin preámbulo. Hemos limpiado la sección 7, cada rastro. Sus activos están bloqueados o desaparecidos, pero no será así. Suficiente. Vance agregó. Nuestras redes están plagadas de código durmiente, grifos del consejo. En todas partes y más. Hemos recogido charla. Sacó un holograma. Señales distorsionadas. Ráfagas interceptadas de sondas espaciales profundas. Sin cifrar, porque no eran para nosotros. Oa frunció el ceño. Matriz del lenguaje Salit. Peor, dijo Vance. Nuevo dialecto hibridado. Algo viejo, algo nuevo. Tecleó otro archivo. Una serie de mapas estelares borrosos. Mason se inclinó hacia adelante. Sistemas de borde exterior, deshabitados. Ya no, dijo Vance. Grimly, en los últimos 3 meses, hemos visto picos de poder exponenciales en esos sectores. Tráfico de buques no registrado. Señales sigilosas. Algo se está moviendo ahí afuera. Crucé los brazos. Salit no lo son. Solo reconstruyendo. Están evolucionando. Trent asintió. Tenemos confirmación. Han desarrollado nuevos relés de comunicaciones subespaciales utilizando celosía biosintética. Más difícil de detectar, más difícil de atascar. Masón. Escupió. Y la respuesta del consejo. La cara de Vance estaba helada. Ninguna. Se niegan a creer que la amenaza sea real. Demasiado miedo de provocar otra guerra. Los miré a todos. Entonces nosotros. Luchamos contra nosotros mismos. Por eso estábamos aquí. Por eso seguíamos respirando después del desastre. En Black Forge. El consejo pensó que habían quebrantado la voluntad de la Tierra. No lo habían hecho. Solo lo habían enfocado. Hablé rotundamente. Necesitamos ojos. Exploradores profundos. Bases delanteras. Trent respondió. Ya está en marcha. Vance ha autorizado a un fantasma. Iniciativa de flota. Pequeña embarcación camuflada. Sin marcas oficiales. Fuera de los libros. Mason sonrió débilmente. Eso es más como eso, agregó Vance. También necesitamos una nueva tarea. Fuerza, rapidez, adaptación, independencia, para cazar amenazas antes de que nos alcancen. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Yo no lo hice. Titubea. Yo lo lideraré. Trent sonrió sombríamente. Eso nunca fue. En duda, pasamos las siguientes horas delineando el marco. Sin nombre oficial, no. Registros públicos. Solo una fuerza fantasma con una misión. Encuentra el resurgimiento de Sid. Interrumpirlo y, si es necesario, eliminarlo antes de que llegue al espacio humano. Sin supervisión del Consejo. Sin juegos políticos. Solo guerra, de la forma en que había que librarla. Oa se inclinó. Y el híbrido. Tecnología de IA. Respiré lentamente. Ese todavía me ardía en las entrañas. La huella de Jacob. Fragmentos del todavía existían en la copia de seguridad del núcleo de Anilator. Vance lo había sellado en una bóveda negra, pero incluso, cerrado, no era seguro. Solo estudio controlado. Dije, es posible que lo necesitemos para contrarreste los nuevos sistemas SIL, pero sin armamento. Otra vez no. Vance asintió. Entendido. Trent me miró. Vamos a... Te damos lo que podemos, Jack. Pero estarás operando sin cobertura oficial. Si el Consejo se entera, lo sé, dije, lo llamarán acción deshonesta.
Me colgarán por ello. Eso está bien. Mason me dio una palmada en el hombro. Tú no estarás solo. Sonreí débilmente. No pensé que lo haría. Para cuando terminó la sesión informativa, las estrellas afuera habían cambiado. El hierro. Halo flotaba solo, una fortaleza solo de nombre ahora. Su poder humillado, su futuro incierto. Pero dentro de estos muros, algo nuevo estaba tomando forma. Una fuerza. Eso lucharía sin importar lo que dijera el consejo, sin importar cuán profundo intentara esconderse el Salid. Al día siguiente, yo hice mis rondas en silencio, sin anuncios, sin grandes pedidos, solo, cara a cara con aquellos en quienes confiaba. Briggs ya estaba preparando los primeros barcos de exploración, corbetas despojadas, con placas sigilosas y máscaras de sensores. Mason estaba supervisando simulacros de armas pequeñas solo por ahora, pero el mensaje era claro. Preparación. OA fue enterrado en datos, analizando los archivos de Blackford y en busca de cualquier indicio de que más había construido la red de Holt o donde había aprendido el SID. Sus nuevos trucos. Cuando la encontré en la antigua sala del núcleo de datos, levantó la vista. Ojeras debajo de los ojos. Deberías descansar, le dije. Ella sacudió la cabeza. No, todavía. Aquí hay algo más profundo que la tecnología de Holt. Ella trajo un fragmento. Archivos corruptos recuperados del efectivo privado de Holt. Una sola frase repetida en docenas de sectores. Nex, despertando, fruncí el ceño. ¿Traduces eso? No del todo, dijo ella. Pero no es una frase de Celet. Es más viejo. Referencias cruzadas ahora. Me incliné más cerca. En lo profundo de mis entrañas. Algo cambió. Ul había sido muchas cosas. Un fanático, un criminal de guerra. Pero él no era estúpido. Si él había señalado esto, significaba algo, y no algo. Bien. Más tarde esa noche, me quedé solo en la plataforma de observación del halo de hierro. Mirando al vacío, la cara de Jacob todavía me perseguía. No la IA torcida. Versión. El chico que había criado, el hombre en el que se había convertido. Tomado, usado. Corrompidos por las mismas máquinas que juramos que nos protegerían. Le debía más que la venganza. Le debía un futuro en el que ese tipo de traición nunca volvería a suceder. Pasos detrás. Yo, Mason, se quedó junto a la ventana panorámica, en silencio durante un rato. Entonces está seguro de este camino, Jack. No aparté la mirada. No se trata de estar seguro. Se trata de haciendo lo que hay que hacer. Él asintió. Estamos contigo todo el camino. Miré a él, incluso cuando oscurece. Él sonrió. No hay humor en eso. Jack, ya está oscuro. Siempre lo ha sido. Por eso luchamos. Sonreí débilmente. Él tenía razón. La oscuridad no venía. Fue aquí. Siempre había estado aquí. Y ahora, por fin, estábamos listos para enfréntalo. Salí de la cubierta horas después, con la mente concentrada. Planes para hacer, tripulaciones para. Recluta, envía al campo. Antes de que terminara la semana, mi nuevo grupo de trabajo tuvo su primer funcionario. Órdenes. Intercepta una señal fantasma del borde exterior. La misma región marcada en los datos del despertar del nexo. Desconocido. Clase de barco. Configuración desconocida. Viajando sigilosamente a poca luz, dirigiéndose hacia el espacio humano. Sin consejo. Activos cercanos. Sin respuesta oficial. Solo nosotros. Me paré en el recién. Buque de ataque Vanguard puesto de nuevo en servicio. Un depredador delgado de un barco diseñado para velocidad y precisión. Mason a mi lado. OA en la silla de mando. Briggs, monitoreo táctico. Una tripulación reducida, pero leal. Nuestra primera misión no fue sancionado, no fue público, pero fue el comienzo de la pelea que habíamos elegido. Y tecleé la comunicación. Manos a la obra. Este es el comandante Ward. Lanzamos en 5. Esto es un Black Ops. Sin registros. Si alguien quiere salir, ahora es el momento. Nadie se movió. Sonreí sombríamente. Bien. La vanguardia se encendió, los motores zumbando con furia contenida. ¿Cómo nos deslizamos en espacio? Miré hacia atrás una vez a la forma menguante del halo de hierro. Un símbolo de
lo que se había perdido y lo que había que proteger ahora. Por delante yacía solo desconocido. Estrellas, amenazas desconocidas, guerras desconocidas. Pero esta vez no los esperaríamos para venir a nosotros. Esta vez llevaríamos la lucha